Vamos a poner secciones como adelanté yo. Recuerdo un fracaso con datos reales. Ya ni pongamos la nota con Novarecio porque la verdad que abrió todo el panorama de este debate. La que fue en marzo del 2018, cuando decíamos todo lo que nos parecía que podía pasar y pasó. Pero no es adivinar esto, es la vida. ¿Sí? Uno ve claro dónde va el otro enseguida. Uno está mirando y dice, ¿a dónde va? Yo sé dónde va enseguida. Pero fíjate, esto recuerdo un fracaso, pero documentado, con tape, vamos. También acá estamos generando condiciones para tener un sendero gradual y previsible partiendo de un punto de inicio más bajo del que habíamos propuesto en abril de este año. Estos son los aumentos promedios, sobre estos valores es donde se aplica el tope que mencioné antes, es decir, en ningún bimestre, ningún consumidor de categoría R1 o R23 va a recibir una factura que sea superior al 300%, lo mismo aplica para un R31, R33 superior al 350 o un R34 al 400. Y en el caso de las pymes, por más que los aumentos promedios sean del 277 o del 369, dependiendo cuál de ellas se considera, si en algún lugar estaba amparado o estaba en una zona donde había tenido algún tipo de beneficio judicial, nunca va a ser superior al 500%. Una bondad del señor ministro, nunca va a ser superior al 500%. Si sacar lo que pagamos, siempre hagan memoria cuánto pagábamos en 2015, cuando empezamos a pagar el 500% más. Entonces él te decía, hay que hacer un esfuerzo porque esto es energía, no es un derecho humano que usted corresponde, sea gratis. Manotea el 500% de al lado. Entonces vos estás en la cama, entonces vos abrís tu cajoncito, qué sé yo qué, y si manotea el 500%. Pero en ese momento eran, si pagás 500 mangos, ¿cuánto es el 500%? Bueno, 2.500. Manotea claro. 2 lucas que tenés guardada ahí, la tenés para comprar yogur, sí, claro. Y pagá, tenés que hacer un esfuerzo y pagar. En ese momento era manotea 2.000 mangos más. Era como si uno tuviera la guita ahí al lado y no quisiera pagar la luz. Esto fue el comienzo. Sigue recuerdo un fracaso así, vamos. Tipo de ánimo de acusar por curiosidad. ¿Por qué la tiene afuera? ¿Por qué no? Porque, qué sé yo, porque... Bueno, primero le explico de este modo. Primero, casi toda esa inversión que yo tengo afuera o ese ahorro que tengo afuera fue producto de una bonificación que recibía de mi anterior empleador en acciones de esa empresa que estaban obviamente en el exterior. Sí. Y en un momento que la Argentina durante 3 o 4 años había un cepo campeón en la Argentina. Claro, no la traía. ¿Para qué voy a traerlo? Está bien. Decir, hay un dicho, el que se quemó con leche de una vaca y llora. Bueno, eso ocurrió durante mucho tiempo. Nosotros estamos trabajando para una Argentina en donde eso no ocurra más. Pero por las dudas... O sea, cosa que la vaca se vuelva a quemar, ¿no? Es fácil tomar decisiones o pensar en las decisiones que el otro puede tomar. No, pero todos tenemos, digamos, los que tenemos algún excedente, decidimos. Yo la plata que tengo no es tanto, lamentablemente, pero lo tengo acá. Bueno, usted tiene, si quiere ponerlo de esta manera, Ernesto. Yo confío más en Macri que usted. Que tiene más confianza en la Argentina que yo, lo dejo con esa virtud. Yo lo que quiero es trabajar para que todos en la Argentina recuperemos en esa confianza. Ahora, visto a la distancia, uno se ríe de esta cosa. Este señor era el ministro. Ni en la época, ni Luis Andrini hizo una película así. Usted puede tener más confianza en la Argentina que yo, dice. Y él, que era ministro, no tenía. ¿Va a traer la plata? No, yo no. Cuando el país esté bien. Pero si usted está gobernando ahora, por eso vamos a dar tiempo... Es increíble lo que hizo usted. Él dijo, yo trabajo para reconstruir la confianza, sí. Y yo no la él tengo. No tenía confianza. Es una cosa de loco. Es muy difícil tomar decisiones, pensar las decisiones del otro, dice, y te impulsa a pagar lo que tenés que pagar. Este fue el primer ministro que empezó la debacle. Este fue el ministro que empezó la debacle con una caradurez pocas veces vista. Sigamos con recuerdo de un fracaso, a ver. Yo no escuché las declaraciones en vivo y en directo, así que yo no sé qué contexto, y si no se está sacando de contexto lo que ha dicho Aranguren. Lo que yo sí puedo hacer es decirte y dar el testimonio de lo que hizo Aranguren. Aranguren dejó su actividad privada, donde le iba muy bien, donde estaba muy bien remunerado, para hacerse cargo del mayor despelote que dejaron los kirchneristas, que es un país sin energía, que perdía reservas todos los días, con las tarifas por el piso, con lo cual cada vez íbamos a más apagones, y el que no tenía luz o gas no lo iba a tener porque no había manera de invertir, y los que lo tenían lo estaban perdiendo. Y se hizo
cargo de una agenda muy antipática, y por si eso fuera poco, la Oficina Anticorrupción le dijo que usted, señor, recibió como indemnización, liquidación final de la empresa donde trabajó 30 años, acciones de esa empresa en Holanda. Tiene que vender las acciones. Pues lo que pasa acá no afecta en nada lo que valen esas acciones que se cotizan allá en Europa. Igual las tiene que vender. Y las tuvo que vender en el momento del peor precio del petróleo de los últimos 10 años, con lo cual a la mitad de lo que valen hoy. San Martín y Aranguren la misma. Es Cabral, le puso la espalda, pero después se fue, lo rajaron. No se entiende por qué el presidente te banca tanto y después te dice Aranguren, chao. Comparable solamente con San Martín. Él tuvo que reciclar lo que tenía, la quita afuera, yo qué sé, para venir acá. Obligado le pusieron una pistola acá. Por favor, señor presidente. Recuerdo un fracaso grande. Ahora que vamos para atrás, en este momento es un fracasón. Con acento en la O y con N. Próximo recuerdo un fracaso. Con los tapes documentás todo, no hace falta el celular, venga. Tengan en cuenta que la Argentina entre este año y el año próximo está haciendo un ajuste fiscal de casi 3 puntos del producto. Nuestro déficit en la cuenta corriente del balance de pagos va a caer de unos 5 puntos del PBI a 1,5 puntos probablemente, o sea un ajuste externo de casi 3,5 puntos del PBI. El tipo de cambio real ha mostrado un ajuste entre el peor momento de apreciación del peso y los últimos meses de casi 40 puntos porcentuales. Esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el gobierno. Nunca se había hecho un ajuste de esta manera. Se había hecho en la Argentina semejante ajuste sin que caiga el gobierno. Explicado vos, Carlitos. No, le dejan lo que te decía. Por ahí podemos, con todo respeto, no coincidir tanto. ¿Nosotros? Pero me parece que parte de un trabajo que había que hacer en la Argentina, muy antipático para la gente, por eso la paliza electoral, se lo hizo y ahora vuelve, si gana las elecciones en octubre, de nuevo el peronismo, con parte de las cosas que había que hacer, con un costo enorme para la gente, con un costo enorme para la gente, perdóname, termino el concepto, que se vio en esta elección donde perdió por paliza, falta de sensibilidad, no entender, no hablar el lenguaje de la gente humilde. Pero en términos económicos, Mauro, tampoco era justo, y no quiero hacer leña del árbol caído, por eso, tampoco era justo pagar 3 pesos lo que valía un café por bimestre de gas. Nos vamos de un extremo a otro. Es decisión política, me parece, Carlos. No entendieron que eso era tremendo para la gente porque es un gobierno de ricos, es cierto eso. Pero ahora va a venir el peronismo y parte del laburo sucio es una decisión política. Me parece, Carlos, que es una decisión política. Hay un gobierno que entiende que el Estado tiene que proteger a los sectores más vulnerables y por ende debe subsidiar una tarifa para evitar que los costos se vayan. Pero en algún momento tenés que sincerar, la economía funciona con ingresos, con egresos, en algún momento es como en una casa, tenés que parar la pelota y tratar de ordenar. Pasa que no tuvieron la sensibilidad para que eso sea acompañado, lo que decía Duhovne, por una cuestión electoral, y la gente los defenestró en las urnas. Pero ¿cuál es el sinceramiento si han dejado destruida la Argentina? Yo no entiendo el concepto, el análisis tuyo. ¿Querés justificar lo injustificable? No. Se equivocaron, son un desastre, sí, porque vinieron a hacer otra cosa. Se equivocaron. La primera medida que toma Macri respecto a las eléctricas, antes de los tarifazos de Aranguren, fue condonarle 22.000 millones de pesos, año 2016, a las empresas eléctricas porque no podían pagar. Vos, Mauro, cualquier persona que nos ve, si nos atrasamos con la luz, nos cortan la luz. Pero las empresas eléctricas que nos dan la luz y nos cortan la luz fueron condonadas con 22.000 millones de pesos. ¿Eso qué significa? Chicos, Perdona. yo no estoy acá para defender al gobierno Mauricio Macri. No, yo te pido de eso estoy, que no me interrumpa. Sí. ¿Eso qué significa? Que la plata que tenías vos en el bolsillo, Mauro, millones de argentinos, Macri se la sacaba y se la daba a las eléctricas, se la daba a las petroleras, se la daba al sector financiero. Por eso estamos como estamos. Vinieron a eso. Vinieron a endeudarnos, a saquearnos y empobrecernos. No pudo. Entonces, no el pudo resultado, y no entendió a la Argentina. ¿Cuál es el resultado lógico de ese accionar político? Perder las elecciones contundentemente como las perdieron el domingo pasado. Muy bien. No hay otro resultado. Perdón, dale, ¿qué tenés, Mariano, ahí? Si no sigo, recuerdo un fracaso, dale, vamos. Sigamos con los tapes. Ya me meto con Rolly, el primer actor que está honrando la mesa en este estudio. Vamos, sigamos con los tapes. Si hoy estamos donde estamos es gracias al esfuerzo de todos. Pero lo peor ya pasó. Y ahora vienen los años en que vamos a crecer.
Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos, a sentirse. Como la siente esa familia que no tenía ni agua ni cloacas y ahora la tiene. Como la siente esa pareja de enamorados que no podía acceder a su vivienda propia y en estos 2 años lo consiguió. Como lo siente aquel trabajador que vuelve a casa después de un largo día bajo la lluvia y no tiene que embarrarse porque le llevamos el asfalto a su cuadra. Como la siente cada emprendedor que pudo crear esa pyme con la que soñaba. Y esto me llena el corazón de entusiasmo, porque ustedes me pusieron acá para emprender juntos este camino. Esos remates que tiene el presidente que no sabes que las cosas que te dice. Lo peor ya pasó, dijo. ¿Cuatro veces dijo eso? Lo peor ya pasó. Lo peor está por pasar. Se equivocó en todos los diagnósticos. No es confiable Macri en un diagnóstico. No sé por qué. Ya lo echaron a Durán Barba. ¿Será esto el consejo de Durán Barba que le diga eso? Sí, el que escribía los discursos era Hernán Iglesias Sila y el que marcaba la línea de los discursos. ¿Y le dicen que él diga lo peor ya pasó? Lo que pasa que el gobierno se creyó que plantando optimismo las acciones llegaban. Y la verdad es que no. La realidad es esa. Esa es una hipótesis política. Plantar optimismo así de pavada. Te cuento, Mauro, que hay 2 personas que eran de la extrema confianza de Durán Barba que siguen trabajando en el gobierno. No tienen el peso que tenían antes y hoy la campaña ha quedado más en manos del ala política, Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, que del ala Durán Barba. Pero bueno, la gente de Durán Barba sigue trabajando. Ahora, el tema, Mauro, es que en un momento el gobierno creyó lo que decía. Los hechos no estaban, dijeron, no, si nosotros declamamos optimismo, las inversiones van a llegar. Creyó su propio discurso. La gente con un poco de crueldad y con un poco de vulgaridad dice, tomaron lo que vendían, que la verdad que es un diagnóstico un poco fuerte. Y el otro tema, Mauro, yo te quiero recordar un dato. La inflación el año pasado fue 47,6%. ¿Sabés cuánto planteaba el presupuesto? 10-12. Entonces, ¿cuánta credibilidad puede tener un gobierno que te dice que la inflación va a ser 10-12% y termina siendo 47,6%? Evidentemente... ¿Este año cuánto es la inflación? Y este año va a ser arriba del 50%. Por lo menos. Claro, entonces vos vas a tener, cuando termine el gobierno de Mauricio Macri, vas a tener... El primer año fue 40, el segundo fue 25, ahí bajó un poco, claro, porque había plata, porque todavía nos prestaban y por lo que fuera. El tercer año fue 47,6 y el cuarto va a ser más de 40. Bueno, son números muy fuertes. No me digas más. Dale, Mariano, vamos, que tenés.